a comenzar el mensaje del día de hoy leyendo en el libro de Romanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros pasamos por desiertos, cuando pasamos por tribulaciones como las que estamos pasando actualmente, muchas veces dudamos o presentamos razones, argumentos en cuanto a la duda que tenemos, justificamos esa duda que tenemos en medio del desierto, porque en el fondo hay un problema de fondo ahí. Cuando uno duda o se queja en medio de la tribulación, hay algo que se esconde detrás. ¿Qué es? Que no nos sentimos verdaderamente amados por Dios, porque decimos, si Dios me amase, si Dios me amara, yo no voy a estar pasando por esta dificultad. Entonces, la carne de uno, nuestra debilidad, ¿qué es lo que uno dice? Dios no me ama realmente. No soy verdaderamente su hijo, no soy verdaderamente su hija. Entonces, esta cosa es lo que nos impide a nosotros pasar la prueba, probar la tribulación, pasar, porque la prueba tiene que ser aprobada. Entonces nos quedamos estancados, enroscados en el desierto por este sentimiento de que nosotros sentimos que o Dios se apartó o no nos quiere. Entonces, en el fondo, el verdadero problema de fondo cuando uno pasa por el desierto es que piensa que Dios verdaderamente lo dejó de querer o hizo algo que Dios ya no lo quiere más y se apartó. Por eso pensamos así en medio del desierto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nosotros siempre cuando estamos atribulados tenemos que ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice que no hay testimonio más grande que el amor de Dios hacia nosotros, derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El amor de Dios se derramó en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Romanos 8:16 nos dice que su espíritu habla a nuestro espíritu para mostrarnos que hay alguien que nos ama con amor eterno, con un amor que jamás nadie en este mundo nos va a amar. O sea que el Espíritu Santo nos revela el amor del Padre en nuestros corazones. Por eso no puede haber esta duda de que Dios no me quiere, de que Dios se apartó, porque el Espíritu Santo de Dios ha derramado, ¿qué ha derramado? El amor de Dios en nuestros corazones, que es la seguridad, la certeza que nosotros tenemos de que el Señor nos ama. Y el amor de Dios es revelado en nuestra vida entonces por el Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante conocer. ¿Por qué es importante saber esto? Para el momento de la prueba. Conocer este testimonio del amor de Dios y experimentar la realidad de su amor en nuestra vida es muy importante para poder atravesar el desierto y tener la certeza y la seguridad de que Él nos ama. No porque pasemos por determinado problema Dios se apartó o dejó de amarnos. El amor de Dios se tiene que revelar en nuestra vida, en muchos sentidos. Cuando uno habla del amor de Dios es algo insondable que no tendría un tiempo estipulado para hablar de la inmensidad del amor de Dios, de cómo se revela el amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, si uno no se siente amado por Dios, es que no experimentó la realidad del amor de Dios en su vida. No lo experimentó, no se le ha revelado. ¿Quién revela el amor de Dios a la persona? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace en primer lugar el Espíritu Santo en la vida del creyente?
derramar el amor de Dios. Lo primero, hablar del Espíritu Santo no es hablar de electricidad, no es hablar de energía, es hablar del amor revelado del Padre a nosotros, del Hijo a nosotros. Eso es hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos viene a revelar la palabra cuando no entendemos la palabra. El Espíritu Santo de Dios nos viene a revelar el amor de Dios cuando decimos que el Señor nos dejó de amar, o por qué estoy pasando esta prueba, el Señor realmente no me quiere, por eso estoy pasando tan mal, porque no soy una hija querida por Dios, no soy un hijo querido por Dios. Y siempre esa debilidad de la carne que no fue redimida, siempre está en esa duda, en esos argumentos, en esos razonamientos humanos que dicen Dios no me ama lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente buena para que el Señor me ame. Nos olvidamos de todo. El desierto nos anula de todo conocimiento que hayamos tenido de la palabra de Dios. Ya nos olvidamos de todo. Nos ponemos en pos de víctima. Y cuando experimentamos la realidad, ¿cuándo experimentamos la realidad del amor de Dios? Cuando su Espíritu viene a nuestro espíritu a dar testimonio de quién es Él. O sea que esto es cuestión cuestión personal de la experiencia de uno con el Espíritu Santo. Esto no puede ser enseñado, esto no puede ser aprendido. Solamente le corresponde al Espíritu Santo de Dios revelarse en nuestra vida y revelarnos el amor de Dios. Esta es la evidencia que distingue entre el verdadero creyente y el creyente falso, aquel que no lo es, porque el verdadero creyente, a quien el amor de Dios se le ha revelado, es aquel que no puede explicar lo que está viviendo ahora. Yo no lo puedo explicar, no puedo explicar lo que pasó en mi vida. Las circunstancias que pasaron hace años en mi vida no lo puedo explicar, no puedo retroceder atrás, ni volver el tiempo atrás, ni tampoco sentarme a pensar por qué me pasó lo que me pasó. Lo único que sé es que Dios me ama. Y por ese amor todavía estoy de pie. Por ese amor todavía sigo respirando, porque Él me ama, me amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Yo no entiendo muchas cosas de las que pasan, no hay respuesta, solamente me mantiene el amor de Dios. O sea, por eso no hay testimonio más grande que el amor de Dios derramado en nuestros corazones. 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el amor. O sea, el amor es lo que sustenta todo. El amor es el sedimento que nos tiene firme en la palabra del Señor. Y la fuente de esa permanencia es que yo estoy por el amor que me tiene Dios a mí. Por gracia, inmerecidamente, no me lo merezco, no soy lo suficientemente solvente en el camino del Señor, pero el Señor me ama, inmerecidamente. Y eso tiene que ser para el creyente un gozo. No hay nada que pueda hacer el hombre para agradar a Dios. Es por gracia, es por lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso tiene que ser un gozo. Alegría por la obra que Él hizo, el no mirar nuestras heridas. Soy un soldado herido que miro constantemente mis heridas, porque así cualquiera se va a desanimar, se va a amargar. Y hay cosas que le pasan a la vida de uno que no tienen respuesta. Solamente cuando estemos en la presencia del Señor, en aquel día glorioso, el Señor nos va a decir, nos va a dar una explicación. Ahora no, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es seguir adelante y vivir el presente. Y en cada tribulación saber que el poder de Dios reposa en nosotros y que el amor de Dios está con nosotros, que el amor de Dios nunca va a dejar de ser, no se disuelve, no es como el amor de las personas, que un día está, un día florece y mañana se marchitó. El amor de Dios está cada día en crecimiento en nosotros. El Espíritu Santo está revelando su amor constantemente en nuestra vida. Eso tiene que ser un gozo para el cristiano. Entonces necesitamos entender la obra de cada miembro de la Trinidad para adorar, para amar a Dios plenamente y para adorarlo plenamente y para servirlo plenamente. La comunión en nuestra vida espiritual la tenemos que dar a cada uno de los miembros de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos a Dios por su inmenso amor de entregar a su único Hijo
en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Adoramos al Hijo por su sacrificio perfecto en la cruz que nos permitió reconciliarnos con Dios. Y adoramos al Espíritu Santo, amamos a la persona del Espíritu Santo porque Él escudriña las cosas, los misterios de Dios y nos revela a nosotros. Por eso no tenemos que contristar al Espíritu Santo porque Él es el encargado de revelarnos las cosas escondidas, las cosas, los misterios del Señor. Y hoy que estamos viendo que nos revela el amor de Dios hacia nuestra vida. La obra específica del Espíritu Santo es convencer bíblicamente, convertir, regenerar, morar en nosotros, darnos seguridad y revelarnos el amor de Dios. Vamos a ver bíblicamente cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado. Juan 16, 7, 8. Pero yo les digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a leer otro versículo, Juan 14, 26. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos enseña, sin desmerecer a ningún maestro de la palabra. El maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos revela el amor del Padre, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que cuando nosotros pasamos por tribulaciones y tenemos esa, podríamos decir, maldita duda de que Dios no me quiere, nadie me quiere, estoy muy mal, nosotros tenemos que saber que hay alguien que nos quiere inmensamente, y ese es Dios. Y con eso nos tiene que ser más que suficiente. Porque muchas veces por no ver, prestar atención en estos tres miembros de la Trinidad, por no estar atentos a esto, descuidamos verdaderamente la persona del Espíritu Santo. Descuidamos que Él es el que nos revela los misterios de Dios. Ahora, es importante entender esto. El título de hoy es El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Debilidad de qué? Debilidad de sentirnos no queridos en el momento de la tribulación. Ahora hay otra debilidad también. Hay otra debilidad. Nosotros sabemos que cuando las personas están pasando por problemas, cuando la persona está cautiva, necesita ser liberada, necesita vivir en libertad. Y de lo contrario va a seguir añorando la libertad aparente del mundo. El cristiano que ve al mundo como diciendo en el mundo tengo libertad, bueno, verdaderamente está ciego y piensa que las cosas del mundo, hacer las cosas que están en el mundo, practicar las cosas del mundo es verdadera libertad, cuando en realidad eso es esclavitud. Pero bueno, la persona está ciega, no ha sido derramado el amor de Dios, porque el que tiene el amor de Dios no va a amar el mundo. El que ama el mundo es porque el amor de Dios no se ha revelado en su corazón. No somos nadie para juzgar, porque todos pasamos por ese campo también. Cuando una persona está cautiva, cuando una persona está atada, y la pregunta es, ¿qué se hace con esa persona? Nosotros tenemos que ir siempre como fue el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el Señor cuando una persona está cautiva en la tribulación, atacada en la tribulación en el desierto, o está queriendo mirar para atrás? Nosotros primeramente tenemos que saber que el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón y ama las cosas del mundo, quiere volver atrás, no lo conoce a Dios. Porque cuando el amor de Dios es derramado en el corazón de la persona verdaderamente le conoce a Dios. Entonces nosotros tenemos que ir con el afecto, con el amor, el entendimiento, porque esa persona necesita ser restaurada. Y así como hicieron con nosotros, tenemos que ser para con esa persona, porque está ciega. O quizá piensa que lleva una vida cristiana, pero tiene un espíritu de error.
Y nosotros tenemos que saber que el único juez acá es el Señor Jesucristo, el único juez, que en el día del juicio va a juzgar a cada uno según sus obras. Ahora, mientras estamos en la gracia, uno tiene que tratar, no con prejuicio, con comprensión. ¿Por qué? Porque si uno prejuzga a una persona de entrada, puede ser que la persona se cierre. Nosotros siempre tenemos que ver cómo era el trato del Señor con los discípulos. Ya bastante tiene la persona con el error que cometió para que uno la esté apaleando más, para que uno le esté recalcando el error, o diciéndole esto está mal, aquello está mal, lo otro está mal. ¿Por qué? Eso le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Uno puede enseñar la palabra, uno puede dar una dirección, pero es el Espíritu Santo que va a traer a la persona, le va a revelar. De nada sirve estar diciéndole a la persona, enfocándole en su error, diciéndole no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, si no le es revelado por la palabra, que es el Espíritu Santo de Dios. Si no le es revelado por el Espíritu Santo de Dios, es ordenanzas, el imperativo de una ordenanza que a la larga sabemos que no va a traer resultados, porque le estamos sacando, tenemos que dejar que obre el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay una cosa que el que tiene más conocimiento de Dios tiene que dejar de hacer, y esa es una de las cosas, es calificar a las personas por lo que hacen o por cómo son. Y no hay amor. Recordemos que se pierde a veces por tanta querer engausar a la persona, se pierde el amor, el trato con la persona. Nosotros tenemos que ver, si vamos a la Biblia, ¿qué vamos a ver? Que los discípulos no eran perfectos, estaban muy lejos de serlo como todos nosotros. Siempre hay que tener empatía y ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces vemos que en una ocasión, después de que Jesús explicase que el pan y el vino simbolizaban su próxima crucifixión, los discípulos después comenzaron a discutir acerca de quién sería el más grande en el reino de los cielos. O sea, no tenían entendimiento de lo que el Señor recién había explicado. Mal desempeño de los discípulos también. Y los condenó el Señor, los condenó al infierno, te condeno a la higuera del infierno. No. A nosotros solamente nos corresponde exponer las Escrituras, la palabra de Dios con amor, y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que termine la obra en la persona. En otra ocasión Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Pero frente a todo esto, ¿qué hizo Jesús? ¿Acaso calificó a Pedro? ¿Acaso le dijo incompetente? ¿Acaso le dijo inservible? ¿Acaso le dijo cobarde? Tú que me has negado, eres despreciable, ¿no? No lo calificó de ninguna manera. Lo amó. ¿Y qué dice? Que el amor es más que todo. El amor es la base. El amor es más que la fe. Con amor, ¿cómo lo restituyó? ¿Cómo restauró la fe de Pedro? Con amor. Habló, se puso en su lugar. Temía por su vida. Fue empático. Siendo Jesús el Hijo de Dios. Jesús hablaba con amor, lo miraba con compasión, con misericordia, a pesar de sus flaquezas, de sus debilidades y de que no eran perfectos. A pesar de eso, Jesús deseaba comer la Pascua con ellos, a pesar de lo que eran, porque Jesús entendió que su lucha no era contra carne y sangre. Vamos a leer Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Él entendía bien esta palabra, este principio. Por eso cuando Pedro le dijo, no vayas a la cruz, yo voy a morir por ti, estar contigo, yo voy a defenderte. Es más, cuando sacó la espada y lo quiso defender, el Señor lo reprendió.
¿Por qué? Pero reprendió ¿a quién? A Satanás. Apártate de mí, Satanás. Porque él sabía reconocer que no era Pedro, era el adversario en la persona. A veces el creyente por exhortar tanto ya está lastimando a la persona, ya está desarmando totalmente a la persona, cuando en realidad nuestra lucha no es contra la persona, es contra el espíritu de error que tiene la persona, cuando la persona en realidad necesita liberación, no una humillación hacia su persona, necesita una liberación, necesita un trato espiritual, son cosas espirituales. Siempre tiene que primar el amor en el creyente. El amor, porque todos estuvimos por ese lado, todos estuvimos por el chiquero. Nadie, absolutamente acá el inocente es el Señor Jesucristo. Después todos somos culpables y reos de condenación, pero gracias a que vino el Señor en la cruz, ahora somos libres. Pero nunca nos tenemos que olvidar de que todos estuvimos del otro lado. Siempre que entendamos eso, se va a alcanzar un alma. Cuán preciosa y valiosa es un alma para el Señor. Pero depende de cómo uno habla también, cómo está el que va, el predicador, cómo está el que va a exponer la exhortación, cómo está con Dios, que se cree muy perfecto. Lucas 22:15. En Lucas, alimentado por su amor, dijo Jesús. Fíjense lo que dijo Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense lo que le otorgó el Señor Jesús a sus discípulos, porque pasaron con Él sus pruebas. ¡Qué privilegio! A pesar de que eran imperfectos, a pesar de que una vez el Señor renegó, dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Gente de poca fe, ¿hasta cuándo lo tendré que bancar? Pero aún así, el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande para con el ser humano, inmerecidamente. Nadie merece nada, ni el que se cree perfecto. ¿Por qué hablamos de esto? Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Ahora hay otra debilidad, y la debilidad del que dice Dios no me ama, nadie me quiere, soy el no querido, la no querida. Bueno, también está la debilidad de aquel que se cree demasiado perfecto, demasiado exitoso para las cosas de Dios. Entonces, hoy por hoy hay mucha, esto podríamos llamarlo como soberbia espiritual. Pero si nos fijamos en el apóstol Pablo, nos muestra otra cosa. Él nos decía los cuatro vientos, todo lo que hago prospera. Escucho muchos ministros que dicen, todo lo que hago prospera en mis manos. El éxito lo persigue. Si nosotros vamos a la Biblia, vemos la humildad del apóstol Pablo. Cuando tenía que reconocer sus debilidades, el apóstol lo hacía. Y cuando tenía que hablar de su misión misionera, también lo hacía, sin jactarse. Porque sabemos que el trabajo misionero de Pablo fue mucho más grande que el de Pedro. Pero él no se jactaba de eso. Él decía, no soy yo, es el Espíritu Santo en mí. ¡Qué humildad! Cuando uno reconoce que es el Espíritu Santo y no uno. Primera de Corintios 15:10. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios que obraba a través de mí por su gracia. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! De un verdadero siervo de Dios, de un verdadero servidor de Dios. No es por mí, es por el Señor. Porque el Señor así lo quiso y derramó su gracia en favor, no para Él, para que Él se engrandezca, para la obra de Dios, para alcanzar a más gente. Si hay algún ministerio que es bendecido, nos ponemos contentos porque no por la gente, nos ponemos contentos porque a través de ese ministerio la palabra de Dios va a alcanzar a más almas. Nada más, no por el nombre de tal predicador, por el nombre de tal cantante. Acá las personas juegan un papel inferior, acá el papel principal lo tiene el Señor Jesucristo.
O sea, no se jactaba el apóstol de sí mismo, ni de su persona. Todo lo que era se lo debía al Espíritu Santo de Dios. Todo lo que era por el Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos ver que uno no se puede captar, porque yo tengo una vida demasiado perfecta, y como tengo una vida demasiado perfecta, estoy cumpliendo con todo, puedo levantar mi dedo contra aquella persona. Tú, yo soy mejor que tú y yo puedo decir por ti esto y esto y esto que tienes en contra. Estás mal, muy mal. Entonces nos sentamos en un lugar de que no nos corresponde. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y humillarnos ante el Señor. Y decirle, Señor, te pedimos por este hermano, levántalo, muéstrale que está en error, te pedimos por su alma, Señor, porque no queremos que haga caer a otro hermano. Sácalo de ahí, intercedemos por su vida. ¿Dónde está el amor de Dios? Ahora uno se sienta en la silla de la perfección y con la vara de juzgar a los demás. Cuando el Señor nos mandó a nosotros a callarnos la boca y a orar, a interceder, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor del creyente? ¿Dónde está dejarle al Espíritu Santo que haga la obra? Y en todo caso, si uno quiere exhortar, hacerlo con amor, hacerlo como es debido. Para eso hay que tener discernimiento. Tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Hay formas y formas hirientes, hay formas empáticas de hacerlo, de una forma amena, de hermano a hermano, de imperfecto a imperfecto, de hombre que le falta crecimiento a otro hombre que le falta crecer en la gracia. Romanos 3, 27, 28. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, sino en la fe. Así que somos hechos justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obediencia a la ley. No hay razón alguna para estar orgullosos nosotros de nada. Nosotros tenemos que estar solamente orgullosos por la obra que hizo el Señor en nosotros, por la obra redentora que nos liberó. Esa tiene que ser nuestro estandarte de orgullo, si es que tenemos que tener un estandarte de orgullo. No creernos más que el hermano que cayó, no creernos más que el otro. Ni yo soy mejor que vos, ni vos sos mejor que yo. Acá el poderoso, el que tiene que merecerse toda gloria, honra y honor, es el Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo nos revele los misterios y el amor de Dios para con nuestra vida. Esa tiene que ser nuestro estandarte como cristianos. Siempre mirarnos en un espejo. El error del hermano puede ser mi futuro error. Fíjese, el que esté firme, fíjese que no caiga. Mirarnos como en un espejo. Yo puedo estar de ese lado. Entonces, si yo puedo estar de ese lado, ¿cómo le trataría a la persona? ¿Cómo era el Señor con sus discípulos? ¿Dónde está el amor? La misericordia es para aquellos que se acercan. Y le dicen, Señor, aquí no soy perfecto, pero tómame y hazme de nuevo, cámbiame, Señor. Todos los días renuévame, todos los días soy imperfecto, todos los días tengo errores. Renuévame, cámbiame. Aprovechemos este tiempo de gracia, porque va a llegar un momento que no va a haber este tiempo de gracia que hay ahora. Y en vez de estar mirando el error de aquel, el error del otro, mirarnos como en un espejo, que podríamos estar de ese lado. El que esté firme, mira que no caiga. Podríamos mirarnos y decir, ¿qué haría yo si estuviera de ese lado? ¿Cómo estaría de mal? Todos juzgándome, no sos un hijo de Dios, estás así, estás de lo otro. ¿Cómo estaríamos del otro lado? Todos somos imperfectos, nadie es un ángel alado, todos somos imperfectos. Quizás uno haya pasado más experiencias en la vida que otro.
Eso puede hacer la diferencia, que uno haya sido más golpeado por la vida que otro, pero al fin de cuentas todos estamos en la misma carrera y la meta es la misma. Entonces, si nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con Dios, el Espíritu Santo de Dios, es necesario que se revele en nuestra vida para poder arreglar nuestra cuenta con Dios, porque a veces la orden imperativa de una tercera persona son palabras que nos llegan porque no se ha revelado en el corazón. Hay que dejar que, para eso está el Espíritu Santo, por eso hay que saber la obra de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A revelarnos la palabra, a revelarnos el amor del Padre y los misterios de Dios, insondables que están en la Biblia. Y dejar que el Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado a aquel que tenga que convencerlo. La palabra, no hay duda de lo que dice la palabra de Dios es bastante clara en ciertos asuntos. No necesita secretarios, está el Espíritu Santo de Dios. Uno tiene que ministrar, dar la palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que revele la palabra en el corazón de las personas. Vamos a hacer una oración para terminar esta palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos esta mañana que tu palabra, Señor, se revele en la vida de cada uno de los que está del otro lado, que tu amor, Padre Santo, si alguno sintió que tú no lo amabas, Padre, te pido que el Espíritu Santo revele el amor que tú le tienes a ellos, Padre, un amor infinito, un amor que no se puede medir, Padre. Te pido que le estés dando esa convicción, esa certeza, Padre. Revélale tu palabra a aquellos que no comprenden la palabra, aquellos que no quieren hacer tu voluntad, no porque no quieran, Padre, sino porque no pueden, porque no le ha sido revelada tu palabra, Señor. Te pedimos que tenga misericordia de cada una de las almas que están del otro lado, sedientas de ti en esta mañana, Señor, que las levantes, que les des seguridad, convicción, Padre, de lo que es estar en tus caminos, Padre, de entender tu palabra, de caminar en santidad, de andar en integridad. Te pedimos que nos exhortemos con amor, como mirándonos, Padre, como pudiendo el día de mañana estar en ese lugar. Que el amor rebose en cada uno de los corazones de los hermanos que están del otro lado y aprendamos, Señor, a caminar en amor, a exhortar con amor, a tener templanza y mansedumbre, Señor, como la tuviste tú. Te pedimos que estés limpiando nuestros corazones, sacando todo lo que a ti no te agrada, ya sea que hayamos percibido con los ojos o dicho con nuestra boca, Padre. Límpianos de todas las cosas que salen de nuestro corazón, que nos contaminan, Padre. Tú bien lo sabes, Señor Jesús. Y te damos la gloria y la honra, porque podemos buscar de ti, tenemos un día más de vida, Señor, en este día, y podemos buscar de ti, de tu palabra, y gozarnos, Padre, en la plenitud de la salvación, Señor. Te damos la gloria y la honra y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de los que está del otro lado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.